Bienvenidos y bienvenidas a Mayo en Movimiento, el programa del movimiento Mayo de San Isidro. Me acompañan Ana Fiondela, Sergio Quiroga y Eugenio Yáñez. Soy Alicia Quevedo. Queremos agradecer a Radio Popular y al compañero Pelusa que nos ha ofrecido ser parte de este espacio. El Movimiento Mayo es una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista, que venimos llevando a cabo trabajadores y trabajadoras de diferentes procedencias. Esperamos que este programa sea una construcción colectiva, un espacio de reflexión y de intercambio sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Desde marzo de este año, a partir de la irrupción de la pandemia, están suspendidas las clases presenciales en nuestro país. Es un hecho extraordinario. Probablemente no tomamos noción de la dimensión de lo que todo esto iba a implicar en nuestras vidas hasta que se oficializó la suspensión. Las escuelas, por el tránsito que generan y por la cantidad de personas que albergan en lugares cerrados, son un potencial foco de infección. Por eso, desde que comenzó la pandemia, con el mejor criterio, el Gobierno Nacional priorizó prevenir el colapso sanitario que sin lugar a dudas iba a ocurrir si no se hubieran tomado las medidas necesarias. Estamos hablando de cientos de miles de personas que habrían muerto por no haber podido ser atendidas en los centros de salud por falta de suficientes camas, respiradores o personal. Al principio no teníamos claro por cuánto tiempo iba a ser la suspensión. Algunas semanas, algunos meses, nadie lo sabía. La evolución de la pandemia era imprevisible. Pero si esta crisis sanitaria tuviera título de película, se llamaría "Y la escuela siguió enseñando". En el transcurso de este tiempo, los trabajadores y las trabajadoras de la educación se han reinventado. Han aprendido a seguir dando clases utilizando herramientas digitales, reuniones por Zoom o por Meet, videos de YouTube, audios, encuentros virtuales o remotos que han permitido sostener el vínculo pedagógico ineludible para que haya aprendizajes. La crisis sanitaria inevitablemente derivó en una crisis social y económica. La pandemia puso luz sobre las desigualdades. No solo eso, las acentuó. Los chicos y las chicas que provienen de sectores sociales más desfavorecidos, allí donde la conectividad es un bien preciado, donde el acceso a dispositivos tecnológicos es menos frecuente y donde, por cierto, la crisis económica ha golpeado con más fuerza, no han podido acceder de la misma manera a las nuevas formas que la escuela ha adoptado en el transcurso del aislamiento social. Es cierto, el Estado ha dado y sigue dando respuestas. Se han impulsado políticas públicas para contener y para paliar las desigualdades. Hoy se está discutiendo el regreso a la presencialidad. Se están armando protocolos a nivel nacional y a nivel de cada jurisdicción. Las preguntas son: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde sí? ¿Dónde aún no? Considerando que el retorno a la presencialidad no fuera total, sino parcial, ¿con quiénes sí se volvería y con quiénes no? La pregunta vale para todos y todas: directivos, docentes, auxiliares, alumnos y alumnas, familias. Pensar el regreso a la presencialidad es indispensable. Nadie puede faltar. Todos los sectores que integramos la comunidad educativa debemos ser parte de la discusión. Nadie puede mirar para otro lado, pero debe hacerse en un marco realista y solo en aquellos lugares en los que estén dadas las condiciones,
tasas de contagio muy bajas o nulas, es decir, con la indispensable priorización del contexto sanitario, a edificios seguros y con la certeza de que, de ser necesario, tendrá que irse para atrás con la apertura y la flexibilidad, tal como vienen anunciando los funcionarios de la provincia y de la nación. Debemos entender además que la escuela a la que volveremos ya no será la misma. Es necesario construir otra escuela, otras formas de enseñar y de aprender, otras formas de ser y de estar con el otro. Es un debate que la escuela se debía: cómo adaptar las prácticas educativas a los cambios que la sociedad ha venido transitando en estas últimas décadas. Tal vez esta situación y las medidas que han debido adoptarse puedan finalmente acelerar la posibilidad cierta de construir la educación que queremos entre todas y todos. Bien, la verdad que vamos a tener que volver a la escuela en algún momento. Digo, es un debate que se está dando actualmente, es un debate que está sobre la mesa, en la que aparece en los medios continuamente la vuelta a clases. Sabemos que fue de utilización política esta vuelta a clases. Tenemos ejemplos concretos de lo que está sucediendo hoy en la ciudad de Buenos Aires, donde chicos expuestos al sol, a pleno rayo del sol al mediodía, con sombrillas compradas de apuro para que ese sol no los afecte, con micrófonos rodeando a los chicos y cámaras rodeando a los chicos en un contexto que obviamente no ayuda a que las clases se desenvuelvan normalmente. En este escenario, nosotros los trabajadores de la educación sostenemos que tiene que haber condiciones de bioseguridad que permitan la vuelta a clases. Ahora, ¿cuándo se van a dar esas condiciones? La verdad que no lo sabemos. Mira, yo te digo que a mí un poco me gusta esta situación en el sentido de que ha vuelto a poner a la educación en el centro de todos los debates, con todos los aprovechamientos posibles, políticos, tironeos, todo, pero nos ha hecho volver a pensar la importancia de que no solo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños, sino todos los estudiantes tengan el derecho a la educación garantizado por los estados en sus diferentes niveles. Eso es lo que veo de positivo. Ahora, sí. De cuanto a los aprovechamientos políticos, bueno, tenemos largo para conversar. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, Ali, porque también tenemos que ver que esta pandemia nos ha posibilitado mirar al interior de la institución escolar de otra manera y volver a los, si se quiere, a los orígenes, al sentido real de que tiene la escuela, que es educar, ¿no? Si bien en coyunturas específicas la escuela ha salido a también paliar cuestiones socioambientales y socioeconómicas, no fue su fin último. Entonces eso fue corriendo el eje, y creo que ahora lo que la pandemia posibilita es que estemos discutiendo
y la mirada, ¿a dónde ponerla? En la educación de calidad, ¿no? Y también asistir a mirada, qué es lo que nos falta, ¿no? También las brechas, la Ahora, pandemia puso. perdón, Anita, que te interrumpí. Ahora Sí, yo me pregunto, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo, hay que empezar a pensar la vuelta a la presencialidad, un poco lo que vos planteabas, Ali, en el editorial recién, pero a mí me parece que es fundamental adoptar una postura que no solamente contemple, digamos, las cuestiones de sanitarias, de bioseguridad, etcétera, sino también pensar cuáles son todos los efectos que esta pandemia y esta crisis sanitaria y esta falta de clases presenciales ha tenido en gran parte de la sociedad y a partir de ahí también decir, bueno, es realmente urgente pensar una vuelta a la presencialidad. Y está bien, está claro que no se va a poder dar en todos los lugares de la misma forma, que va a tener que contemplarse caso por caso, que probablemente las clases vayan a empezar en algunos lados y después, como el escenario es dinámico, se puede dar una marcha atrás y decir, bueno, se vuelve a suspender, pero hay algo de lo que vos estabas diciendo recién, Ali, que me parece clave. Si algo ha logrado la pandemia y si algo ha logrado esta situación de clases virtuales, de clases por Zoom y demás, es asentar a chicos que han quedado definitivamente fuera del sistema educativo. Que eso sea después aprovechado por determinados gobiernos distritales o de determinadas jurisdicciones con un objetivo político, con un aprovechamiento político, como decía Sergio recién, de exponerlos al rayo del sol y hacer una pantomima de que quieren la vuelta a las clases solamente por una cuestión de marketing político, eso es una cosa. Y desde ya que creo que acá en esta mesa estamos todos de acuerdo en que eso hay que rechazarlo. Pero que hay un contexto real de desigualdad profunda que la pandemia y la falta de clases presenciales ha puesto sobre la mesa, eso es así. Y nos exige, creo que a todos, pensar que en una eventual vuelta a clases presenciales, ¿qué tipo de sociedad y qué tipo de escuela hemos logrado construir hasta acá? Digo, si uno pudiera analizar la pandemia como objeto de estudio, la verdad que la pandemia en sí mismo tiene como muchas aristas. ¿No? Digo, uno es una posibilidad de análisis es esta. Cómo afloran las desigualdades frente a situaciones de la escolaridad. ¿Y qué ¿sí? hacemos con esas ¿Y qué hacemos desigualdades? con esas desigualdades? ¿Cómo las retomamos para poder resignificarlas, para poder Es que me parece mejorarlas? que no solamente. Disculpa, Anita, en otro sentido, digo, otro aspecto de la pandemia, digo, que a mí me gustaría destacar, digo, es que nuevamente los docentes en general se ponen la escuela al hombro, se pusieron la escuela al hombro, porque la escuela nunca dejó de enseñar, la verdad que la escuela nunca dejó de enseñar, más allá de que a algunos les hubiese gustado que la escuela no funcionara, la escuela nunca dejó de enseñar. Y esa tarea de no enseñar, esa tarea de enseñanza, esa tarea de no dejar de enseñar, fue precisamente porque los docentes pusieron a disposición sus computadoras, su wifi en el hogar, pusieron a disposición horarios que eran habituales para compartir con la familia y ahora son utilizados para atender solicitudes de sus alumnos, pusieron a disposición sus números de celulares para que los alumnos pudieran consultar, pusieron a disposición sus correos electrónicos, ponen a disposición su cuerpo en la organización de los módulos de comida y ponen a disposición nuevamente el corazón y la cabeza para poder subsanar algunas situaciones que todavía el Estado no puede subsanar. No sé qué me quería decir. Sí, no, yo totalmente de acuerdo con lo que decís, pero yo me correría la mirada o pondría énfasis también en lo que en esta pandemia el gobierno nacional y el provincial pudo salir a responder, quizás
sin planificación previa, seguro, porque la verdad que no han tenido tiempo de hacer una planificación concienzuda, pero salieron. No dejaron de dar respuesta, ni a nivel sanitario, porque la verdad que el haber hecho el ASPO y un poquito antes, lo que produjo de positivo, si se quiere, es que hayamos podido tener la respuesta sanitaria lo menos que la respuesta sanitaria en lo que es la menor cantidad de muertes posible. Y por el otro lado, y por la educación, bueno, el haber encontrado muchos elementos cibernéticos, tecnológicos, que no han sido dados en tiempo y forma por el otro gobierno, las notebooks, exactamente, y que este gobierno las haya tomado y no tirado y decir, bueno, las vamos a tratar de poner, de reacondicionarlas, y bueno, eso lleva su tiempo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahora se están viendo las cuestiones de conectividad un poco mejor, no digo que sean de 10, pero los alumnos, por lo menos de secundaria, en algunos establecimientos han recibido sus notebooks, sus netbooks y las usan, ¿no? Como diciendo, pero también es interesante mirar que esas netbooks, ese trabajo docente sea reconocido y sea puesto en valor, no solamente salarial, quiero decir, no es solamente aumentarles el sueldo por todo el trabajo, sino ponerlos en valor y reconocérselos, que nuestros compañeros han hecho maravillas. Quiero poner al mismo nivel de responsabilidad y de protagonismo a las familias que nunca se imaginaron que iban a tener que acompañar el aprendizaje de las primeras letras, no sé, volver a dividir, como tal vez hace muchos años que no hacían lápiz y papel, volver a interpretar un texto, porque vamos a ser sinceros, nada va a reemplazar el contacto en el aula, la explicación continua y constante del maestro, del profesor, esa preparación que hacemos durante tantos años para interpretar quién no está conectado con lo que estoy enseñando, quién no está entendiendo, qué le pasa a tal chico que no abre la carpeta o que no puede resolver. Eso es irreemplazable y por el momento se están haciendo cargo las familias y nosotros limitadamente con lo que podemos captar, con lo que nos dicen, con lo que nos hacen llegar, con este objetivo principal de no perder conexión, de no perderlos, le llamamos nosotros, de no ver que si teníamos 25 alumnos, ¿cómo es posible que haya 5 que no entregaron, que nos llamaron, a los que no podemos llegar? Y esto estamos haciendo todos un esfuerzo, creo, superior. Los padres, los abuelos, los familiares, los maestros, la comunidad educativa. Yo en esto retomo lo que hablábamos recién en relación a la presencia del Estado. Obviamente, el Estado se puso al hombro también la pandemia, como situación extraordinaria, como tragedia a nivel mundial, y uno no puede dejar de reconocer que otra hubiese sido la situación en un gobierno anterior. Eso es totalmente reconocible, es así. Por otro lado, en este último tema que estabas diciendo vos, Ali, acerca de la cantidad de chicos que podemos tener no conectados, ¿sí? A los cuales va a haber o no vinculados con la escuela, va a haber que revincularlos. Que de hecho en nuestro distrito en San Isidro son 650 aproximadamente los chicos que no están vinculados. Acá otra vez cobra importancia en hablar en dos dimensiones acerca de esa vinculación. Por un lado, estar vinculado no significa estar haciendo las tareas, no significa estar aprendiendo.
Entonces habrá una dimensión que tiene que ver con la inclusión y esa vinculación que tienen los estudiantes con sus escuelas, en donde es posible que estén vinculados, que sepan lo que hay que hacer, pero que sin embargo no se está haciendo. Entonces la otra dimensión tiene que ver con lo pedagógico, exclusivamente, y tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Sin duda que la calidad de la enseñanza, no sé si va en desmedro, porque la verdad que a medida que pasa el tiempo vamos a ver cuánto se aprendió frente a esta situación, o cuánto se dejó de aprender. Pero sí es verdad, digo que volver a la escuela pensando en estas situaciones y cómo retomamos desde ahí. Vamos para arriba, 25N. No estamos solas. Santiago Nava y la muchacha en la consola. No me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. Quítame esa mirada de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriendo y no me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. Ba para bobo pere, tombo ba para tenda dai, toro bobo pere, toro bebe, toro bobo bebe, da para da. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quiera siempre para desvestirme, quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme, quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre, quiero que no me quiera siempre para desvestirme. ¿Qué? Hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que usted tiene. Que no me toques mal. No me toques mal. No me toques mal. No me toques mal.
Bueno, estamos acá en nuestra primera columna de nuestro primer programa. Sin lugar a dudas, el 17 de octubre es la gesta fundacional del peronismo. 17 de octubre de 1945, ¿verdad? En lo simbólico y en lo material, en esos cuerpos que se movilizan para reclamar por la libertad del líder que estaba detenido en la isla Martín García, la misma isla donde había estado detenido Irigoyen. Me gustaría reponer un poco de ese contexto. Desde la crisis de 1929 en adelante, y durante toda la década del 30 y hasta el golpe del 43, se suele hablar de que la Argentina atravesó un periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Nuestro principal socio comercial, Gran Bretaña, estaba muy afectado por la crisis y no nos podía exportar los productos que venía haciendo hasta ese momento. Y en función de ese proceso, Argentina comienza toda una etapa de industrialización. Esa etapa de industrialización coincide, por motivos obvios, con lo que se denominan las migraciones internas. Todo un proceso de migración de provincias, de las provincias del interior hacia las grandes ciudades. Estoy hablando de Rosario, estoy hablando de Córdoba y estoy hablando sobre todo de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué pasa? Esas grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, tenían una constitución ya acabada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estaban ya ocupadas, ya tenían su lógica, su funcionamiento. Esas masas de gente que comienzan a llegar no se ubican exactamente en la ciudad, sino que se van ubicando en los alrededores, formando los conurbanos. El Gran Buenos Aires, el Gran Rosario. El peronismo tiene ahí una parte de su origen. A mí me gusta cuando hablamos o cuando pensamos del peronismo hacer el siguiente ejercicio. Si para el radicalismo, que es el proceso político que inspira en mucho a la expansión democrática, a la ampliación de la participación, si para entender radicalismo tenemos que remontarnos a los procesos migratorios que venían desde Europa a fines del siglo XIX, gente que venía de España, de Italia, que ponía acá un almacén, que ponía acá una zapatería, algún comercio, y que su expectativa era que sus hijos y sus hijas se instruyeran en la escuela pública y que algunos de esos hijos y esas hijas desarrollaran su trayectoria educativa, pudieran llegar incluso a la escuela secundaria, pudieran llegar incluso a la universidad. El famoso mito de Mi hijo el doctor, que escribió después Florencio Sánchez. Digo, si los orígenes del radicalismo son esos sectores sociales que no pertenecían a la gran burguesía, que no pertenecían a lo que aquí se denominó la oligarquía, sino más bien a lo que fueron constituyendo las clases medias y que empezaron a reclamar desde fines del siglo XIX y durante todo el comienzo del siglo XX una participación en la escena política, y que fue finalmente esa participación, fue el radicalismo que gobernó entre 1916 y 1930 y que interrumpe su proceso político a partir de un golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la historia argentina, que restaura a la oligarquía en el poder. Ahora, si para entender el radicalismo, como decía antes, tenemos que remontarnos a ese proceso, para entender el peronismo tenemos que ir aún más atrás. Tenemos que ir al siglo XIX. Hay un germen de lo que será después el peronismo que surge desde ahí. Ese germen tiene que ver con lo que para mí el más lúcido pensador del siglo XIX denominó civilización o barbarie. Estoy hablando de Sarmiento, ¿verdad? Civilización y barbarie es una antinomia. Eran dos ideas contrapuestas, excluyentes. ¿Qué era la barbarie para Sarmiento? ¿Y qué era la civilización? Está claro que para Sarmiento, que venía con ideas modernistas, con ideas liberales, con ideas de progreso, la civilización tenía que ver con esas ideas que venían de Europa, por supuesto, pero sobre todo con lo que él veía que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Con ese desarrollo civilizatorio que él veía en Estados Unidos, que era una tierra nueva, que había logrado quitar de plano todo lo que tiene que ver con
con lo que ya había ahí y había logrado constituir muy rápidamente un desarrollo económico y político muy moderno, muy inspirador, muy de vanguardia, y que para Sarmiento era un espejo en el cual Argentina tenía que mirarse. ¿Y cuál era la barbarie? La barbarie era lógicamente lo que acá ya estaba. Era el indio, era el gaucho, era la gente de tierra adentro. Eran también inmigrantes brutos que a Sarmiento que provenían de lugares que a Sarmiento no le interesaban como proyecto civilizatorio. Esa antinomia de civilización y barbarie en la historia argentina quedó retratada en muchas piezas literarias. Si les interesa buscar, está El Matadero de Esteban Echeverría, que relata una escena muy peculiar en la cual no voy a abundar, pero quizás da para otra columna. Está, por supuesto, en el Facundo del propio Sarmiento, ¿no? Donde relata la vida y la expresión del gaucho, el gaucho con su cuchillo, con su caballo. Dice, aprenden a andar, desde que sabe caminar aprenden a andar a caballo. Lleva el cuchillo todo el tiempo. Cualquier conflicto lo dirime a los cuchillazos. Por supuesto que también está presente el gaucho como en un rol ya protagónico y de cierta reivindicación en el Martín Fierro. En el caso de José Hernández, lógicamente José Hernández tiene una ideología opuesta a la de Sarmiento, y entonces ahí se juegan otras cosas. Aparece, por supuesto, también en el texto de Mansilla, Excursión a los indios ranqueles. Seguirá poblando la gauchesca, la literatura argentina por más tiempo, pero ya con una cosa más edulcorada, más light, porque la historia es dinámica y el contexto había cambiado. Pero lo que me interesa reponer es que en esos procesos migratorios de la década del 30 y que continúan durante el peronismo, ya como un proyecto constituido y consolidado de nación, una nación que apuesta a un desarrollo industrial, esos sectores sociales que habían sido en la literatura, en la teoría liberal del siglo XIX negados, que habían sido en la historia y en los procesos políticos de todo ese tiempo perseguidos, exterminados. No nos olvidemos que el Estado argentino, decía Alcide Argumedo, se constituyó en base a 3 genocidios, 2 de los cuales son el genocidio precisamente del indio, el genocidio del gaucho. El otro genocidio es el genocidio de la Guerra del Paraguay. Esos sectores sociales que quedaban del lado de la barbarie, que habían sido peones rurales, que habían sido excluidos, vuelven en ese 17 de octubre, tal como para el psicoanálisis vuelve lo reprimido, vuelve el retorno de reprimido, aquello a lo que se le teme, aquello que nos aterroriza. El 17 de octubre implica una puesta en escena, una visibilización de esos sectores sociales postergados que vivían en el conurbano, que trabajaban en las fábricas que se estaban desarrollando y que por primera vez toman la ciudad, una ciudad que se creía a sí misma blanca, que se creía a sí misma un pedazo de Europa en América. Siempre se vio de esa forma a Buenos Aires a sí misma. Siempre se pensó de esa manera, aún hoy se sigue pensando así. Aún hoy sigue viendo al conurbano de esa misma forma. Pero este es el hecho fundacional, este es el hito. Es el momento en el cual ahí se produce una ruptura. Y ahí comienza a construirse algo nuevo. Eso nuevo es a lo que el peronismo le va a dar voz, le va a dar nombre. De ahí en adelante se sella entre el peronismo, entre Perón, vamos a hablar en esos términos, entre Perón y la clase obrera argentina, una alianza indisoluble, irrompible, que seguirá hasta el fin de los tiempos. O sea, Perón muere y eso pervivió hasta hoy. Hasta hoy la clase obrera argentina sigue siendo peronista. El peronismo ocupa la totalidad del espacio simbólico que hay para la construcción política en los sectores obreros de nuestro país.
¿Qué significó eso en términos de conquistas? ¿Qué significó eso en términos de mejoras sociales? ¿Qué significó eso en términos de redistribución económica? Bueno, sin duda el peronismo en todo el proceso político que duró hasta el 55, eso lo puso en un sobrerelieve, ¿verdad? O sea, la redistribución del ingreso ocurrió y tenía que ver también con un modelo económico orientado hacia el mercado interno. La conquista de derechos sociales ocurrió, vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación, y también ocurrió el darle voz y que ocuparan espacios políticos, espacios de participación política, ya no sectores de clase media como escribía antes en el radicalismo, sino sectores provenientes del sindicalismo, sectores provenientes del trabajo. Y esta mirada que la clase obrera empieza a tener sobre sí misma desde el peronismo es, en el caso de la historia argentina, algo que no se dio de la misma forma en el resto de los países de la región y que hacen del peronismo un hecho diferencial y a la vez una gesta histórica para el movimiento obrero argentino. En este sentido tenemos que leer la frase de Scalabrini Ortiz cuando dice que el peronismo es el subsuelo de la patria sublevada. Son los que no tenían voz, son los que estaban abajo de todo, los excluidos, que aparecen y cobran una fuerza, una dimensión que nadie se veía venir. Miren los diarios de la época, cómo retratan, búsquenlos en internet, fíjense cómo retratan el 17 de octubre, no entienden lo que está pasando. No le logran dar la dimensión, no logran tener la dimensión de lo que está ocurriendo, no logran verlo, no logran entenderlo, no tienen las categorías que hagan posible interpretar lo que está pasando. Y también por eso, por ese retorno de lo negado, por ese retorno de lo que había sido excluido, de lo que había sido marginado, en esa clave también tenemos que interpretar la frase de John William Cook cuando dice el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Bueno, lo que a mí me parece interesante es que cada uno pueda plantear alguna reflexión, algún punto de vista, pero también el peronismo tiene algo que es profundamente emotivo, ¿no? Que está vinculado con la memoria histórica y que no impacta de igual forma en cada una de nuestras familias, en cada uno de nosotros. A mí, por ejemplo, me ha tocado provenir de una familia profundamente gorila y eso me marcó durante mucho tiempo. Durante muchísimo tiempo, yo sin tener ni siquiera demasiada idea de qué era el peronismo, de qué había sido, de qué era el 17 de octubre, todo lo que tenía que ver con el peronismo estaba teñido como de una cosa bastante demoníaca. No sé cómo fue para el caso de cada uno de ustedes o cada una de ustedes y cómo lo viven hoy, digamos. Y en mi familia, que proviene de orígenes peronistas justamente, se vivió durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia con mucho silencio. Había calado muy hondo el miedo, la prohibición de la sola mención a Perón, aunque se guardaba el sentimiento profundo de agradecimiento. Cuando yo interrogaba a mis padres, me decían, había mucho trabajo y el trabajador ganaba bien. Y no me profundizaban mucho más en otras cuestiones porque creo que eso era lo que más atravesaba sus vidas. En mi caso tiene que ver, esa migración interna de la que vos hablabas hace un momento, venir la gente del interior hacia la capital, fue algo que vivió mi familia. Mi papá, que vivía en el Chaco, viene a sus 17 años, viene para acá, para Capital. Y después la idea del peronismo estuvo siempre presente en mi casa. De hecho, yo pertenecía a una agrupación atlética en ese momento, previo al regreso a la democracia, cuya bandera era la bandera justicialista.
disfrazada, y donde los que conducían o dirigían esa agrupación atlética eran profundamente peronistas, pero no se hablaba explícitamente de esa situación, sino que era algo implícito, los compañeros se juntaban de diversas formas. A mí me gustaría retomar esto, desde esa agrupación atlética que formaban distintos padres, gratuitamente, ¿no? Si se quiere, aparece ahí la idea de compañero que hace que esos padres se reúnan y traten de formar a sus hijos en algo que era deportivo y que no era accesible para todos. Y de esa manera hacer accesible lo inaccesible. Ese deporte que de alguna manera se desarrollaba en un club y a partir de esa idea de club había una restricción para los hijos de los trabajadores, aparece fuertemente en las plazas, pudiendo hacer posible esa idea de deporte, de vida libre, que de otra forma no hubiese sido posible. Yo tomé 2 o 3 cosas de lo que vos nombrabas hace un momento en la columna, Eugenio. Una tiene que ver con esto de cómo pasamos de un modelo agroexportador a un modelo de sustitución de las importaciones. Con ese modelo de sustitución de las importaciones se incorporan al mercado laboral un montón de trabajadores que antes estaban desocupados o que hacían changas y que pertenecían solamente al campo. Ese modelo de sustitución de las importaciones da lugar al estado de bienestar. Al haber mayor cantidad de trabajadores y hacer accesible tener un sueldo, da posibilidad a un estado de bienestar. Esto es en principio una democratización de las ganancias. Las ganancias ya no recaen sobre los dueños de los campos, sino que hay ganancias en esos empleados de fábrica que ahora le permite acceder a otras cosas que antes no accedían. Y nosotros como peronismo pasamos de esa democratización de las ganancias a la democratización del goce, porque ya vacaciones pagas, aguinaldo, son todas conquistas del peronismo que lo que hacen es democratizar ese goce que era para unos pocos. La Mar del Plata del siglo pasado, principio del siglo pasado, que con su famosa Rambla y toda esa aristocracia que rodeaba las vacaciones en Mar del Plata, pasan a ser las vacaciones del pueblo. Pasan a ir los negros, pasan a ir a Mar del Plata. Entonces esa democratización en principio de las ganancias da lugar a la idea de democratización del goce. Ya el goce no es para unos pocos, sino que es para el pueblo en su conjunto. Y esto lo hace solamente, se puede hacer posible desde el peronismo. No hubo otro movimiento político hasta ese momento que tuviera en cuenta a los desposeídos, otorgarle derechos. A esos que estaban sufriendo, otorgarle derechos. Y desde ese lugar, ¿quién mira a los desposeídos? ¿Quién le da derechos a los que no lo tenían? Eso es posible solamente a partir de una mirada desde el amor por el que sufre. Ese amor del que sufre da lugar a la palabra lealtad. No hay lealtad sin amor, ¿sí? El pueblo ama a ese líder que le otorgó derechos y desde ese amor le otorga su lealtad. Y digo 2 cositas más y con esto termino. Entonces, por un lado, empiezan a hacerse visibles esos cuerpos que eran invisibles, comienzan a hacerse visibles, que eso es algo que vos tomabas hasta recién, Eugenio. Por otra parte, ese amor se traslada no solamente a la marcha peronista que dice para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, sino que se hace carne en la palabra compañero y si se quiere hasta se hace carne en cada vez que abrazamos una causa como la causa del colectivo femenino, como la causa LGBT, que quizás no son tan cercanas a nosotros, pero que la tomamos como propias desde ese amor al que está sufriendo una injusticia. Y si se quiere, desde ese amor hacia el que sufre o desde ese amor hacia el otro, tomamos la frase la patria es el otro y desde ahí accionamos. Entonces es toda una gran mirada desde el amor que transforma las cosas, desde el amor que le otorga derechos, desde el amor que hace visible lo invisible. Yo lo quería tomar desde ese lugar. Por eso creo que esta clave que vos das, Sergio, supera la cuestión de un partido político, hasta supera la idea de un movimiento, supera la idea de las distintas organizaciones de trabajadores, porque el peronismo no se subsume en ninguna de estas formas, que son formas de organización, que son necesarias, que son útiles, que sirven, pero que no pueden encerrar ninguna de ellas por sí mismas un fenómeno tan
extendido y tan profundo en nuestro pueblo como es el peronismo. Sí, yo escuchándolos a ustedes, me encanta beber de la historia, pero lo que a mí me resuena es también la democratización de derechos, ¿no? Creo que esto también ha tenido mucha repercusión con el peronismo. Que los derechos son para todos, sin distinción. Eso es lo que a mí más me llama a prestar atención y a prestar, digamos, a gestionar trabajo y acciones para que los derechos sean de todos, ¿no? Por eso me encuentro acá colaborando con ustedes, porque siento que eso es lo que me interesa, y es lo que el peronismo en esta actualidad propone, los derechos para todos. A mí me parece, o sea, está buenísimo el debate. Me parece que hay que diferenciar algo. En ese primer peronismo de Perón, valga la redundancia, hay una cuestión de clase. Hay una cuestión de clase social. Porque los que adquieren visibilidad y adquieren derechos son las clases postergadas. Son los invisibles, por eso es el subsuelo de la patria. Son los bárbaros, los que habían sido negados y condenados por la historia, que después se constituyeron en clase obrera organizada, ¿no? Eso fue durante todo el primer tramo del siglo XX. Y como vos dijiste, Sergio, antes, ¿qué pasa? ¿De qué experiencia subjetiva, personal, histórica venían esos sectores? Venían del campo, venían a trabajar en el campo, de un campo en el cual nunca habían tenido un solo derecho, porque habían sido prácticamente una producción cuasi feudal, y que en muchos casos, si te metes en las provincias y vas a un campo, vas a encontrar gente que está trabajando ahí. Y yo he tenido casos de alumnos y alumnas que me decían: yo viví en tal campo, y ¿cómo era tu vida? No, y teníamos una casa ahí en el medio del campo y te pagaban un sueldo. No sabíamos lo que era un sueldo. Estábamos ahí, nos daban casa y comida y trabajábamos en el campo. Digo, cuando fue la experiencia de industrialización y ese tipo de sujeto, ese tipo de persona empezó a migrar y a llegar a los grandes centros urbanos, a ocupar esos cordones, a formar esos conurbanos, el desarrollo de una labor en una fábrica, en una industria, es totalmente distinto, porque ahí vos tenés un contacto con tu compañero, tenés un contacto con el otro, empieza a haber una idea de conjunto, no estás aislado, desperdigado en el medio de los latifundios. Es otra la experiencia. Ahora, a esa masa obrera, Perón no solamente le dio derechos en términos salariales, porque también había una cuestión de un modelo económico, un modelo productivo, etcétera, etcétera, sino que también, como dijiste antes, Sergio, le dio acceso a determinados bienes ya de carácter simbólico, ¿no? Como irte de vacaciones a Mar del Plata, lo cual también es un hecho, es un sacudón, porque Mar del Plata también era profundamente aristocrática antes, y después, nada, llegó el aluvión zoológico, llegó también a Mar del Plata. ¿Cómo es posible que los patrones tenían que pagarle un sueldo, hacerle aportes jubilatorios, otra cuestión del peronismo, pagarles el aguinaldo y encima pagarles las vacaciones, es decir, pagarles los días que no iban a estar trabajando? Algo tan básico. Ahora, muchos nos van a decir: no, pero muchos de esos derechos ya los venía planteando Alfredo Palacios. Bueno, y acá entramos en lo que para mí es un segundo punto fuerte del peronismo. No puede haber construcción política, reclamos de derechos, no hay nada si no hay una estructura de poder. Si me dejas agregar algo de eso, Eugenio, ninguna de esas disputas de derechos es gratuita. Uno sale a disputar derechos sabiendo que va a generar un conflicto, porque lo que está disputando es ganancia.
Y lo que es inherente a la democracia es el conflicto. Sin democracia no hay conflicto. En la dictadura no hay conflicto, porque el poder es tan grande de un lado que no genera conflicto. Entonces el conflicto es inherente a la dictadura. Entonces cuando dicen que el peronismo es parecido al fascismo y el autoritarismo de esa manera, digo, es absolutamente revertido a partir de que el peronismo genera conflicto por la disputa de derechos, y eso solo es posible en democracia. Yo quiero agregar que todos esos derechos que son tan profundamente valorados por el pueblo argentino, hoy están siendo puestos en discusión, porque hay un partido que habla de que por qué hay que pagarle a los trabajadores el día que no trabajan, que hay que modificar las leyes laborales, y está surgiendo y están visitando inclusive en nuestro distrito estas personas, convocando a otras, no poniendo en discusión, sino directamente negando estas conquistas y tratando de hacernos creer que así es como va a avanzar el país. Esto que vos decís, Alicia, viene a cuenta de este último 17 de octubre. El pueblo se da cuenta que hay un partido político que va por la restricción de derechos. Entonces sale fuertemente a la calle en caravanas y de otra forma, virtualmente, a reivindicar un 17 de octubre como nacimiento del peronismo, como forma de reivindicar los derechos y de profundizar esos derechos que fueron conquistados un día y que ahora están nuevamente en disputa, si se quiere. Que no es un problema solamente de Argentina, esos derechos son un problema latinoamericano. Entonces, en Latinoamérica entera está en disputa quién gobierna, si gobierna el pueblo o gobiernan los grandes grupos económicos con todo lo que eso significa. Y en Latinoamérica está en disputa la democracia misma. Sí. ¿Quién va a las elecciones? ¿A quién se proscribe? ¿A quién se le permite presentarse? ¿Cómo van a ser esas elecciones? Y en el caso nuestro, y hemos escuchado muchas veces en los medios de comunicación, ¿hasta cuándo va a llegar este gobierno? Una cuestión que hacía muchísimos años que ni siquiera se ponía en discusión. Sí, no, sin duda. Yo la verdad que me parece que todo este debate está totalmente vigente. Me parece que con el kirchnerismo, algo que yo insinué en la columna, pero no terminé de plantear porque me parece que me iba un poco de tema, pero ahora que surge me parece súper interesante. El kirchnerismo por un lado rescató al peronismo. Esto es innegable, ¿no? Se olvidemos que cuando Kirchner ganó la presidencia, el peronismo estaba totalmente fragmentado, ¿no? Estaba fragmentado. Kirchner, ¿con cuánto ganó la presidencia? Un 21% de los votos, algo por el estilo, en un balotaje al cual Menem, que ya difícilmente uno pudiera decir Menem representaba a la esencia, ¿no? a la ideología del peronismo. Y el kirchnerismo lo rescató. Ahora, lo rescató. Y durante todo ese proceso del primer kirchnerismo, después el kirchnerismo con Cristina, el peronismo fue logrando algo que vos planteaste, Sergio, hace un ratito, que fue ampliando la mirada. La mirada con el también, que es otro momento histórico, y esto es básico, ¿no? El peronismo fue el que fue porque vino en el proceso de industrialización. O sea, el sujeto político era el trabajador. El kirchnerismo vino después de tal vez la crisis más profunda de la historia económica y social argentina, que fue la crisis del 2001, que fue la crisis del que se vayan todos, que fue la crisis de todo el entramado productivo que se había estado desarmando durante la década neoliberal del menemismo. Fue la crisis del hambre, de la pobreza, niveles de pobreza altísimos. Esa famosa frase de Cristina que siempre repite: Néstor asumió con más puntos de pobreza que votos, y el kirchnerismo fue construyendo algo con eso. Y fue encontrando nuevos sujetos políticos, porque el tiempo pasa y la historia es dinámica, y hay nuevos sujetos políticos. Encontró un sujeto político, por ejemplo, en el desocupado, y el kirchnerismo empezó
a fortalecerse con movimientos sociales. Recuerdan los discursos de Cristina diciendo las organizaciones sociales, cada vez que hablaba no decía solamente la CGT, como hubiese dicho Perón, decía con los trabajadores, con las organizaciones sociales, los movimientos desocupados. Otro sujeto político que fue muy importante para el kirchnerismo y que está invisibilizado, porque insisto con esto, el mundo cambió, es el sujeto que consume, no que consume nada raro, que compra, que accede al consumo. El acceso al consumo es básico para el kirchnerismo. Por eso un montón de políticas, si nos ponemos a ver, van a estar focalizadas en garantizar un acceso masivo al consumo, que haya una renta, una especie de renta universal, y que todos, sin importar nuestra presencia social, puedan acceder a determinados niveles de consumo. ¿Por qué? Porque eso, en ese estado de bienestar que vos planteaste antes, Sergio, en un estado de bienestar es importante que todo el mundo pueda comprar. Si vos tenés gente que no accede a nada, esa gente la tenés al margen. Y el kirchnerismo no vino después de un proceso de industrialización. No tenía masas obreras organizándose, sindicalizándose, con las cuales construir un proyecto político. Tenía también un gran porcentaje de la población marginada. Un gran porcentaje de la población marginada, a la cual había que recuperar. La manera de recuperarlo para el kirchnerismo, y aquí viene toda esa famosa polémica de los planes sociales, los planeros y los choriplaneros, era dar un nivel mínimo, un piso de ingreso por debajo del cual vos no ibas a permitir que te explotaran. Creo que también en esto está también puesta lo que es la dignidad de la persona, ¿no? Yo creo que todo esto viene a poner a la persona como sujeto, y que tenga un mínimo estándar de vida y de dignidad para poder después, a partir de ahí, desarrollarse y poder tener para sus hijos y para sí mismos estándares de vida acordes, ni más ni menos, sino y dignos. Tomando un poco lo que vos decís, Ana María, y lo que escuchaba recién de Eugenio, mi anterior intervención hablaba de la palabra compañero, entendiendo la palabra compañero como una estructura de cadena que nos une, un compañero con otro, un trabajador con otro. El neoliberalismo, la política de derecha, viene a romper con esa cadena, instalando la idea de individualidad, de individuos, si se quiere más cercano a nosotros ahora en el tiempo, instala la idea de meritocracia a partir de esa individualidad, ese individualismo. Entonces la derecha viene a romper y viene a destruir toda una cultura en la que el otro está fuertemente visibilizado, y especialmente visibilizado aquellos que sufren, los otros que sufren. La derecha, el neoliberalismo, echa por tierra todo esto, quiere terminar con los sindicatos, no les interesa las asociaciones gremiales, no le interesa esa estructura de barrio que hace que unos se ayuden con otros, sino que va por una idea de barrio cerrado, elitista, el individualismo como base cultural para un montón de cosas, y el sálvese quien pueda, y el sálvese quien puede en la educación, que tiene que ver con la meritocracia. Y lo pone como condición para el éxito. Claro, sí, el sálvese quien pueda es la condición del éxito, es que sobresalgan unos pocos, y aquellos pocos que sobresalen no tienen que ver con las capacidades naturales de una persona, sino que aquel que cuenta con los recursos económicos para poder sobresalir. De ahí sale la frase donde el más tonto de los ricos accede a un cargo que el más inteligente de los pobres no llega a acceder. Esa es la idea de meritocracia, que nada tiene que ver con el mérito. Una persona, nuestros hijos que tienen la posibilidad de tener wifi, que tienen computadora, que tienen acceso a todo, obviamente sacan un 10 de promedio, hay un mérito en ese 10. Pero ese chico que nació con todos sus derechos vulnerados, en la pobreza, que tiene que salir a cartonear, a acompañar a sus padres, que tiene que salir a cuidar a sus hermanos, que no tiene zapatillas, que no tiene la posibilidad de tomarse un transporte y tiene que caminar para ir a la escuela, en promedio se saca un 7, ¿a quién le dan la bandera?
a quien uno le entrega la bandera. Entonces todo eso significó el peronismo, todo eso significa el peronismo. Y como tal, como conflicto de intereses, de poderes, el peronismo también se resignifica constantemente, y dentro del mismo peronismo está esa constante lucha por avanzar, y en esa lucha por avanzar hay distintas vertientes. Entonces el peronismo es un gran conflicto en sí mismo que genera acciones que piensan en el otro, pero es ese conflicto en sí mismo. Y yo me quedo con esa frase que no me acuerdo, Eugenio, de quién era, corregime por favor, es el hecho maldito burgués, el peronismo. Esa frase es de Cook, de John William Cook. Bueno, Ali, se nos está acabando el tiempo. Vamos cerrando. Esto ha sido Mayo en Movimiento, el programa del Movimiento Mayo.